Ok, vamos a tener este circuito en el cual tengo dos fuentes independientes de tensión, la de 50 y la de 70 volt, y tenemos también una fuente dependiente de tensión, ¿sí? Cuya dependencia es un determinado valor K, que es en este caso de 2, y una corriente. Esta dependencia de esta corriente I puede depender de la corriente que suceda aquí, de la corriente que suceda aquí, o de la corriente que suceda allá, o la corriente que suceda acá. En cualquier elemento yo puedo tener esa dependencia, ya sea tensión o ya sea corriente, para poder ver este circuito. Y lógico, ¿para qué vamos a emplear nosotros ese análisis de en este caso primeramente de la superposición, y lo vamos a comprobar por mallas? Sí, quiero ser muy claro que aquí en este planteamiento del circuito hay que poder comprobar los valores, y ese circuito que yo estoy presentando aquí es un circuito que voy a mandar yo, es del libro del Alexander, ¿sí? Ese libro es un problema propuesto donde está, bueno, nomás la pura respuesta, y vamos nosotros a concretar, a llegar a esa respuesta. Entonces yo tengo ese circuito y vamos a suponer que esa corriente dependa de la corriente que pasa aquí. ¿Sí? Vamos a ver la dependencia de la corriente en esta resistencia. ¿Sí? Aquí lo tengo, esa dependencia va a ser lo que suceda aquí, la corriente I. Por lo tanto, para poder hacer el planteamiento del circuito, pues ya usar la superposición. ¿Qué es lo que va a suceder? En este circuito yo voy a tener que hacer lo siguiente: tengo que activar una fuente y desactivar la otra. Por lo tanto, este circuito me va a quedar de esta manera, activando una de las fuentes independientes del circuito. Estamos aquí rearmando el circuito, redibujando el circuito. Yo tengo aquí ya las características del circuito para poder optimizar cuál será la fuente que voy a actuar o que voy a activar para encontrar esas características de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Vamos nosotros en este primer caso a desactivar la fuente de 50. Entonces se retira la fuente de 50 y se pone un circuito puente. Muchos le llaman cortocircuito. Un corto es cuando yo tengo un problema, una falla eléctrica y responde la protección. Pero bueno, vamos a respetar a los niños, como ellos lo dicen, y pues no quiero entrar en polémica. Entonces tengo las 70 volt y aquí tengo las características. Entonces, ¿cómo hacemos el planteamiento en la solución? Pues bueno, yo voy a concretar aquí la malla 1, con este sentido de la corriente que ya establecí, la malla 2 y la malla 3, con los sentidos de las fuentes de tensión. Entonces aquí le llamo yo una malla 2 y esa sería la malla 3. Para este circuito sería idéntico: la malla 3, la malla 2 y la malla 1 en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a establecer la ecuación de mallas para la malla 1. ¿Y qué vamos a estipular en la malla 1? La malla 1 yo tengo que la corriente, que es esta 2I, que es la fuente de tensión, es igual aquí a 4 y 1 más 2 que multiplica a I1, y esa corriente que va a pasar para acá, que es la corriente I2. Y ahí tengo establecido mi ecuación en la primera malla. Por lo tanto, como esta corriente I depende de la corriente I1, pues yo tengo que 2I1 es igual a 4I1 más 2I1 más 2I2. Por lo tanto, esta ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Ya reduciendo términos, me va a quedar que 0 va a ser igual a esta corriente I con esta corriente I con esta corriente I que yo tengo en el circuito, y cuánto voy a establecer ahí para las características de corriente. Y aquí tengo, aquí tengo este valor de la corriente que es 20, aquí tengo 20, aquí tendré los 20. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera: 22 y 1 más 20 y 2 más 0 y 3. Y ahí estaremos estipulando la ecuación número ¿qué? La ecuación de la dependencia, la ecuación 1. Aquí yo tengo la ecuación 1 de este circuito. ¿Qué sucede con la ecuación 2? Vamos a ver por este lado qué es lo que va a suceder en la ecuación 2. ¿Qué sucede? Para la malla 2,
la malla 2, ¿qué es lo que tenemos? La malla 2 es la que tiene aquí. Tengo 70 va a ser igual a que a 20 y 2 más y 1, y lo tengo que más 2 y 2 más y 3. ¿Estamos de acuerdo? 70 es igual a 20 y 1 y 2, 2 y 1, 2 y ahí 3. Y por lo tanto esta ecuación me va a quedar de la siguiente manera. 70 es igual a 20 y 1, 70 es igual a 20 y 1 más 22 y 2 y más las características de esta corriente que vamos a estipular ahí, la corriente en ese elemento, de acuerdo a las características. Si yo tengo la corriente en ese sentido, ¿qué vamos a estipular nosotros? La corriente se está contrarrestando y tendremos ahí el valor de nuestra malla, ¿sí? que tenemos el valor de I2, de acuerdo a las características de la malla 2, ¿sí? Establecemos nosotros a juicio nuestra corriente, que va a ser igual a 22 menos 2 y 3. Estaremos bien al establecer esa ecuación en ese punto, estableciendo los sentidos de corriente que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? En este aspecto, los sentidos de corriente que yo estoy estipulando en la fuente de tensión sería la estipulada en ese circuito. Aquí, para hacer la corrección en el libro, aquí tenemos un pequeño, aquí es menos y aquí es más. Por lo tanto, esta corriente ahora, para establecer y dar la igualdad que nos vamos a comprobar en el libro, tenemos este sentido de corriente. Por lo tanto, aquí tengo cambiando la fuente este sentido. Por lo tanto, aquí esta ecuación me va a quedar menos la I. Aquí sería 2 menos la I3, porque está contrarrestándote. Y esta es la ecuación 2 para este sistema de ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Y qué es lo que sucede para la malla 3? La malla 3. Aquí tengo la malla 3. Tengo una fuente de tensión que es igual a 2I, que en este caso ya sustituyo, que será la I1, que es igual a 2, que multiplica a I3, menos I2, más 10 I3. Por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Nos va a quedar que esto va a ser 0, es igual a menos 2 y 1 más 2 y 2. ¿Sí? Tengo esta ecuación, menos 2 más 2 y 2 más 2 y 3. Tengo 12 y 3. ¿Sí? Tengo esa ecuación. Y tengo esta es la otra ecuación que nos queda del sistema matricial. Por lo tanto, resolviendo esto en forma matricial, la matriz me va a quedar de esta manera: 22, no se alcanza a ver, 22, 20, 0, y 1, y 2, y 3. Esto es igual a 0. La I2 tengo 20, 22, menos 2, y tengo 70. Y aquí tengo menos 2, más 2, y 12, y 0. Y aquí lo tengo esto en forma matricial. Esa forma matricial me va a decir a mí que la corriente que yo voy a tener, la corriente I1 y la corriente I1, de acuerdo a este valor, yo tengo que la corriente I1 es igual a menos el valor de la corriente de ese elemento, que es 16.8 amperes. La I2, vamos a llamarle I2 prima, va a ser un valor igual a 18.48 amperes, y la I3 prima nos va a dar un valor de 0.28 amperes. Y aquí tengo la respuesta en forma matricial para esa primera acción del circuito, donde estamos activando la fuente de 70 y aquí estamos desactivando la fuente de 50. ¿Sí? Y ese sería el proceder para esta primera parte de la superposición teniendo una fuente dependiente de tensión. Bueno, aquí tengo esta fuente dependiente, pero ¿cuál es el objetivo?
determinar la corriente de mallas del circuito o determinar una incógnita del circuito. Es sencillo determinar las corrientes de mallas. Aquí ya conocí la corriente de malla 1, la 2' para cuando tengo activada la fuente de 70. Pero vamos a hacerlo más amplio el conocimiento. ¿Qué es lo que sucederá en la respuesta para este circuito? Si se pide, ¿sí?, de acuerdo a las condiciones, si se pide cuál será la tensión que voy a tener entre este punto y este punto, cuál será el voltaje B. Vamos a ponerle chiste a esta solución en el problema, ¿sí? No nomás determinar las corrientes de malla. Y casi por lo general un libro nos dice, determinar el voltaje aquí, en este elemento, en este elemento, en este elemento, pero nunca en estas condiciones de este circuito. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a determinar esta característica. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Quiero conocer el voltaje aquí con esta polaridad, ¿sí? Entonces vamos a establecer la ecuación para este sistema. Estamos entendidos hasta ahorita, y ahí estamos haciendo la acción de la primera acción de la superposición cuando activo una sola fuente de tensión. Voy a dejar este circuito y vamos a recorrer. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la superposición. ¿Qué nos indica la segunda parte de la superposición? Que ahora la fuente que había activado anteriormente la voy a desactivar, y la que estaba desactivada la voy a activar en este caso. Por lo tanto, aquí ya tengo mi circuito y vamos a establecer al igual la ley, ¿sí?, de tensiones de mallas para cada uno de los casos. Por lo tanto, para la malla 1, ¿qué es lo que tenemos en la malla 1? Tengo 2, que yo lo manejo con una corriente I1, ¿sí?, que va a ser igual a 4 I1 más 20, que multiplica a I1 más I2 para esta malla superior, ¿sí? Por lo tanto, ahí que nos va a quedar el circuito, ya reduciendo términos, me va a quedar que 0 es igual a 22 I1 más 20 I2, y aquí tengo la ecuación de la malla 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué va a suceder para las características que tengamos nosotros para el circuito en la malla 2? Aquí tenemos la malla 2, que es esta. La malla 2, ¿qué es lo que nos va a dar? La malla 2, yo voy a tener que 0 fuentes de tensión, ¿sí? Tengo que, aquí va a dar que 20, que multiplica a I2 más I1, ¿sí? Aquí tengo en esta acción más 2, que multiplica a I2 menos la I3 en este circuito, ¿sí? Y no tenemos fuentes de tensión, 0. Por lo tanto, esta ecuación, resumiendo esta ecuación, nos va a dar un valor de la siguiente manera. Nos va a dar un valor que 20 I1, ¿sí?, más 20, 22 más 22 I2 menos 2 y 3 igual con 0. Y ahí tengo la ecuación 2 de este sistema matricial. Y ahora vamos a la malla 3. La malla 3, ¿qué nos va a dar? Tengo 50, que es igual a 50, y esta malla sería más 2 y 1, que es la fuente dependiente, que es igual a 10, y 3 más 2, que multiplica a I3, tengo menos la I2, que tengo esta ecuación, 50 menos con más, menos, yo tengo más, 50 más esta fuente es igual a ¿cuánto? A 2, que multiplica a I3 menos I2, y tengo la de 10, que es la 10 y 3. Por lo tanto, esta ecuación, este sistema me va a quedar que 50 va a ser igual a menos 2 y 1 menos 2 y 2 más 12 y 3. Y aquí tengo la tercera ecuación de este sistema matricial. Resolviendo esto en forma matricial, yo tengo que es la ecuación 1, que es 22, ¿sí?, 20 y 0. Y yo tengo acá 20, 22 y menos 2. Aquí tengo menos 2 y 12.
I1, I2 e I3. Eso es igual al voltaje acá del 0, 0 y 50. Este es nuestro sistema matricial. Y lo alcanzamos a ver, ahí está el sistema matricial de estas tres ecuaciones cuando tengo esa segunda parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Resolviendo ese sistema matricial, yo tengo que la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, ¿a qué serán iguales? Yo tendré que la corriente I1 va a ser igual a menos 2 amperes, la corriente I2 va a ser igual a 2.2 amperes y la corriente 3 va a ser igual a 4.2 amperes. Aquí le llamo corrientes biprimas para este circuito. Y ya tengo resuelto nuestro sistema matricial. Si nosotros podemos ver las características de nuestro circuito, ¿qué es lo que va a suceder con esta acción? Yo tengo la corriente I3 y la corriente que demanda nuestro circuito para poder comprobar nuestros valores. Y ya tengo esta acción. Por lo tanto, tengo dos corrientes, la corriente prima que tengo en el primer caso, la corriente 1 prima, de menos 16.8 amperes, la corriente 2 prima, 18.48 amperes, y la corriente 3 prima de 0.28 amperes. La vamos a combinar con la corriente biprima I1, la corriente biprima I2, la corriente biprima I3. Por lo tanto, aquí yo tengo las características de esa corriente. Como el voltaje que voy a determinar en el circuito se encuentra en la malla, el voltaje, la tensión B que voy a determinar en el circuito se encuentra en esta malla, se encuentra aquí, veríamos nosotros la característica de ese voltaje B, entre ese punto y ese punto, que es lo que queremos determinar. Por lo tanto, estaría en la malla 3. Por lo tanto, yo debo hacer el estudio en esa malla 3. ¿Y qué es lo que va a suceder con esta acción? Yo tendré que la corriente 3 es igual a la corriente prima más menos la corriente biprima 3. ¿Qué es lo que sucede con la corriente biprima 3? Aquí tengo el valor de la corriente biprima 3, aquí tengo este valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con esta corriente biprima 3? Esta que tengo aquí. Yo tengo aquí en el circuito la corriente en la resistencia de 10, la corriente en esta resistencia de 10 viene en este sentido. La corriente en esta resistencia de 10 viene en este sentido, por lo tanto la corriente aquí será en sentido de la derecha a la izquierda y lo ponemos como un sombrerito en la fuente de corriente. Ahora, ¿qué sucede en la fuente de corriente 3? De este lado, la corriente prima, ¿qué es lo que sucede? Aquí en este circuito la corriente prima viene en este mismo sentido, por lo tanto, aquí la ecuación que voy a tener aquí va a ser un signo positivo. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener las condiciones de la respuesta. La corriente I3 va a ser igual a la corriente 1', que es 0.28 amperes, más la biprima, que es la 4.2 amperes. Por lo tanto, la corriente I3 es igual a 4.48, casi 4.5 amperes. Y esta sería la respuesta de nuestro circuito, resolviéndolo por el método de la superposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Vamos a hacerle seguimiento al circuito para que todos tengan y contemplen la solución empleando el teorema o las técnicas de la superposición. Aquí tengo la secuencia de nuestro circuito. Y yo tengo ahí las respuestas del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Y nos da 4.3. Por lo tanto, ¿cuál será el voltaje B? ¿Cuál será el voltaje B que tengo aquí con esas condiciones? El voltaje B, pues, nos va a quedar de la siguiente manera. Si yo determino este voltaje B, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones. Vamos a ver, ley de Kirchhoff de tensiones aquí, me va a decir que 50, el voltaje B es igual a 50, que yo tengo aquí, y tengo aquí más con menos, más el voltaje en
la resistencia de 10. Por lo tanto, el voltaje B 50 más el voltaje en la resistencia de 10, ¿cuánto me va a dar? 4.5 amperes por 10. Por lo tanto, en voltaje en la 50 tengo ese valor de tensión. Aquí lo dejamos para que ustedes lo manifiesten y lo comprueben. Por lo tanto, ese voltaje B, de acuerdo a estas características, nos va a dar un valor aproximado, ¿sí?, en estas condiciones del voltaje que determinamos por este medio, por este conducto. Y por lo tanto, ese voltaje que yo tengo ahí va a ser una característica de un voltaje, ¿sí?, en el cual yo determinando esto me va a dar que 50 más 45, yo voy a tener un voltaje de 95 volts entre esas terminales aplicando este análisis de la superposición. ¿Será 50? ¿Sí? ¿Será más o será menos esta tensión aquí? Vamos a ver el cuestionamiento, ¿sí? Yo tengo este voltaje que yo tengo aquí, este sería una caída de tensión, no es una subida. Por lo tanto, el voltaje aquí sería igual a ese voltaje menos este voltaje que es una caída. Por lo tanto, aquí la caída será de ¿cuánto? De menos 45, y el voltaje entre esas terminales será de 5 volts, el voltaje B, haciendo este planteamiento por este lado, partiendo. Y si nosotros checamos las características de la respuesta que se obtiene ahí en el libro, nos va a dar un valor diferente de estas cuestiones. Entonces vamos a encontrar la comprobación y la posible falla. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo yo ya el teorema de la superposición. ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios para ver el seguimiento de este circuito? Sí, ya lo hicimos por la superposición. Ahora vamos a demostrar el valor de 4.5, el valor de 4.5 que obtuve con la superposición. Vamos a demostrar aplicando el análisis de malla en forma directa en el circuito. Si nosotros aplicamos en forma directa en el circuito, vamos a borrar toda esta acción. ¿Y qué es lo que va a suceder en el circuito? Yo voy a tener ya las condiciones del circuito. Yo quito esto y voy a activar la fuente. Yo activo la fuente aquí, que es de menos más 50 volts. ¿Qué es lo que va a suceder en este circuito? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a plantear? Yo voy a plantear para la malla 1. ¿Qué tengo en la malla 1? Tengo este sentido. Tengo 2 y 1, que es igual a 20, que multiplica a I1 más I2. Sería el planteamiento del circuito. En esta parte, esta más 4 y 1. Estamos de acuerdo, ahí estamos planteando la primera malla. Por lo tanto, esto me va a quedar como esto, espacio en 0, se lo voy a pasar para allá. Y el resultado que voy a tener en esa acción, haciéndolo por el método de malla, voy a tener aquí que esta ecuación me va a quedar 22 y 1 más 20 y 2, esto es igual a más 0 y 3, esto es igual, esta es nuestra ecuación que yo tengo allí, haciéndolo por el método de mallas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede con la malla 2? ¿Qué hacemos en la malla 2? Yo tengo 70, que es igual a ¿qué? A 20, que multiplica a I2, más I1 y más 2 que multiplica a I2, esa viene en sentido contrario, menos la I3. Por lo tanto, esta ecuación en la malla 2 nos va a dar un valor aproximado de 60, es igual a 21 más 22 y 2 menos 2 y 3, que esa es la ecuación en la malla 2. Lo dejamos ahí planteado, nuestros dos circuitos, y aquí lo estoy resolviendo por el método de mallas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo que nos quedó. Aquí tengo la ecuación, perdón. Todo esto lo anulamos, que era el otro método de la superposición. Resumimos la acción, y yo tengo aquí por método de malla. La malla 3
¿qué va a pasar en la malla 3? ¿Sí? ¿Qué sucede en la malla 3? Yo tengo la malla 3, es esta, tengo 50, es igual a ¿quién? A 10 y 3 más 2 que multiplica ahí 3, contraria a menos y 2, ¿sí? Y lo tengo aquí lo establezco pues aquí que tengo 50 más 2 y 1, que es la fuente dependiente. Por lo tanto, esa ecuación 3 nos va a quedar que el valor correspondiente nos va a dar que 50 va a ser igual a menos 2 y 1, menos 2 y 2, más 12 y 3. Y aquí tengo esta ecuación, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación por el método de mallas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, la respuesta en forma matricial. ¿Cómo nos va a quedar esta matriz? La matriz le va a quedar de 22, 20 y 0. Y acá la otra tengo 20, 22 y menos 2. Aquí tengo menos 2, menos 2 y 12, que multiplican ahí 1 y 2 y la I 3, que esto va a ser igual a 0, 70 y 50. Por lo tanto, ahí está esto en forma matricial. ¿Sí? Lo vamos a subir para poder ver toda completa la matriz. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues ya nomás nos queda calcular aquí que la I1, la I2 y la I3, ¿qué valores vamos a obtener? Vamos a obtener que el valor I1, I2 y I3 nos va a dar de la siguiente manera. La I1 me va a dar menos 18.84 amperes. La I2 me va a dar 20.68 amperes. Y la I3 me va a dar 4.48 amperes, aproximadamente 4.5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es la respuesta que estamos buscando. Y esa respuesta que estamos buscando la podemos comprobar con el análisis de la subteoría, con la teoría de la superposición que lo tengo aquí. Por lo tanto, nuestro planteamiento en la solución del circuito, tanto por teorema de la superposición como el método de mallas, ¿sí? Aquí es el complemento de la método de la superposición y yo tengo ya esos valores y estoy comprobando esto. ¿Qué es lo que va a suceder con las condiciones del circuito? Lo mismo va a pasar con la corriente 2', con la corriente 2', se debe comparar con este voltaje, con esta corriente, perdón. Por lo tanto, ahí está la comprobación del circuito desde el punto de vista analizado con el teorema de la superposición y el método de mallas. Y si ustedes pueden ver, en ningún momento llegamos al resultado del libro. ¿Sí? El resultado del libro nos dice que son 30 volts, por lo tanto no se asemeja a este resultado. ¿Dónde está el error? ¿Quién se equivocó en el planteamiento? ¿Quién está erróneo en el circuito? Aquí está y nosotros estamos de acuerdo, comprobado que estamos bien. Por lo tanto, vamos a encontrar el posible error y lo vamos a resolver por mallas de las condiciones de este circuito para llegar a esta acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda en el planteamiento del circuito, su teorema de la superposición y de mallas? Entonces, ahora vamos, quizás se va a alargar un poquito más el tiempo de la solución del circuito para comprobarlo y llegar a la solución que nos plantean en el libro. Bueno, regresamos después de este pause, después de este tromadita al café. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a plantear la situación de nuestro circuito y lógico es, error del libro no es, error de nosotros tampoco es. Entonces vamos a llegar a una conclusión en el planteamiento de los circuitos y poder descifrar los resultados. Por lo tanto, nosotros estipulamos la solución de este circuito cuando esta dependencia tenía este sentido. Nosotros establecimos este sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? En el libro nos indican que esta dependencia de esta fuente, de esta corriente, está en el sentido contrario.
Entonces, ellos están estipulando que esta fuente dependiente depende de la corriente, pero en este sentido, no en el sentido que yo estaba estableciendo en la malla. Por lo tanto, ese sentido que ahora yo debo estipular en la malla 1 debe ser en este sentido, no en el sentido que nosotros hicimos el estudio. Haciendo el planteamiento con esas condiciones de la situación del planteamiento del ejercicio, no nos queda otra más que vamos a resolverlo por mallas para comprobar los resultados. ¿Qué es lo que va a suceder? Por mallas, ¿qué es lo que tengo? Para la malla 1, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tengo en la malla 1? Yo tengo esta corriente que está entrando por el positivo y esta corriente está saliendo del positivo. Entonces, yo voy a estar estableciendo que mis corrientes estén saliendo del positivo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta que está entrando al positivo? Yo al establecer la ley de Kirchhoff de tensiones, yo voy a tener aquí que es un voltaje 2I. Pero como esta corriente está entrando al positivo, yo le voy a poner menos 2I, que es la establecer de la corriente 1, que es la dependencia de esa malla. Ahí está el chiste de la solución del problema. Ahí está el planteamiento del problema en la solución. Por lo tanto, yo tengo esa fuente de tensión que va a ser igual a I, que multiplica a 4, que multiplica a ¿quién? Hay 1, más 20, que multiplica a ¿quién? Hay 1, que viene en el sentido contrario, y 2 igual con 0. Entonces ahí establezco yo esa ecuación de la siguiente manera. Yo tengo que 0 va a ser igual de esa ecuación a 26 y 1, ¿sí? Y menos 22 y 2 más 0 y 3 igual con 0. Y esta es la ecuación de la malla 1. Y hay que tener cuidado con esto. Aquí está el detalle. Ahí está el planteamiento en la solución del circuito, en ese punto. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede para la malla 2? Entonces la malla 2 ya no hay más problema, que tengo que 70 es igual a 20, que multiplica ¿a quién? A la I1. Perdón, estoy viendo la malla 2, I2 menos la I1. Y tengo también más 2 y 2 menos la I3. Por lo tanto, esta ecuación me va a decir que estos 70 va a ser igual a menos 20 y 1. ¿Sí? Tengo el planteamiento de esta ecuación, la más 22 y 2 menos 2 y 3. Y esta es la ecuación de la malla 2. La malla 3, que estipulamos en la malla 3, que tengo que 50, viene en ese sentido, 50, y vean el sentido del sentido de la corriente de la malla, que es igual a ¿quién? Aquí tengo, observemos, ¿qué es lo que tengo? Una fuente aquí. Aquí tengo esa fuente, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo tendré esa fuente que tengo ahí, va a ser igual a la ecuación de la ley de Kirchhoff, que tengo 10 y 3, que es una caída, más 22 y 2 menos 2 y 3. Y aquí tengo la ecuación establecida de este circuito. Para la malla 3 tengo 10. Bueno, aquí vamos a desarrollar para que no exista confusión. Tengo 10 que multiplica a 2, que multiplica a la I3 menos la I2, y luego tengo aquí término menos 2 y 1. Por lo tanto, esta ecuación me queda que 50 es igual a menos 2 y 1 menos 2 y 2 y más 12 y 3. ¿Sí? Andamos acá medios perdidos en el planteamiento del problema, y tengo aquí la ecuación en la malla 3. Por lo tanto, aquí tengo la ecuación 3, este sistema matricial. ¿Sí? Para obtener esa matriz, yo tengo que la matriz me va a quedar 26 menos 22 y 0. ¿Sí? Y 1 y 2 por acá, y 3 aprovechando, y esto va a ser igual a un voltaje que va a ser 0,
¿sí? Y tenemos aquí, vamos a recorrerlo, y tenemos aquí, ahora tengo la ecuación 2, menos 20, perdón, 22 y menos 2. La otra tengo menos 2 y 12. Aquí tengo 70 y 50. Estas ecuaciones representadas en forma matricial y estableciendo ese sentido de corriente que nos dan en el libro, respetando su secuencia. Por lo tanto, yo tengo aquí que la corriente I1 de este sistema de matricial nos va a dar un valor de que aquí son 10 amperes, la I2 va a dar un valor de 13 amperes y el valor de I3 nos va a dar un valor de 8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está la solución del circuito, resolviéndolo por Maya. Ya ustedes, suscriptores y estudiantes, lo plantearán por medio de la superposición. Y regresando al circuito, ¿qué quiere decir con esto? Yo quiero conseguir el voltaje B. Yo aquí voy a tener una corriente, que tengo aquí, una corriente de 8 amperes, que es el que tuvimos ahí en el sistema. Por lo tanto, yo aquí tengo la corriente de los 8 amperes. Aquí están pasando 8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esa condición? Yo ya tengo estos 8 amperes. Lo borramos aquí para no borrar la secuencia. Entonces yo tengo aquí 8 amperes. Por lo tanto, el voltaje B que yo tengo aquí va a ser los 50 y una caída de tensión que yo tengo aquí. Bueno, aquí tengo una caída de voltaje en la de 10. Por lo tanto, lo B puede ser igual que T a la menor. Se va a caer esta, me va a dar 50 menos 10 por 8. Por lo tanto, B es igual a 50 menos 80. El voltaje es igual a 30 voltios, la mayor menor la menor, que es el voltaje, la respuesta del resultado que nos plantea el libro. Entonces, lean aquí, sobre todo, a establecer la ley de Kirchhoff de tensiones. Si yo tengo este sentido, la corriente debe estar que en este punto, para esta malla va a estar que entrando, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si vemos nosotros nuestra frecuencia y la polaridad del circuito, pues lógico, esta corriente va a venir aquí, esta corriente va a venir hacia abajo, en este nodo, esta corriente vendría aquí, esta corriente viene hacia abajo, por lo tanto la corriente que viene aquí sería en este sentido, para hacer ese planteamiento en el circuito y respetando la ley de Kirchhoff de tensiones. Y entonces ya nomás me resta mandar el libro, para que vean que no he hecho mentiras, y la respuesta. Pero vean el planteamiento en la solución del circuito. ¿Sí? Y este problema lo planteamos en la clase, donde llegamos a estas respuestas del libro, a esta parte del libro. ¿Sí? Y había confusión con respecto a la respuesta del libro. Entonces se decía cuál es el correcto, cuál es el resultado adecuado para decir confirmación de nuestro conocimiento. Y ahí está la confirmación del conocimiento de acuerdo a las características y planteamientos del sentido y de la dependencia de esta fuente. Vuelvo a insistir, esta fuente aquí dependió de aquí, para otro alumno puede depender de aquí, y otro alumno puede depender del voltaje aquí, para otro alumno puede depender del voltaje en este punto. ¿Sí? Entonces, esa es la dependencia que tenemos. O puede depender también de la corriente de la fuente de tensión, no nada más en un elemento pasivo. ¿Sí? Pero ya hacemos así, se van haciendo los problemas en la solución y el planteamiento más complejos. Pero hay que dominar, lógico, en este caso, la ley de Kirchhoff de tensiones para aplicar el análisis de mallas. Ahora, resultado, y vamos a esculcarle más al circuito, a la forma del circuito. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Si yo quiero conocer la misma B, pero ahora en lugar de ser una fuente dependiente de tensión, sea una fuente dependiente de corriente, y en este sentido, y que dependa de lo mismo. Entonces, observemos, podemos usar la superposición, pero teniendo cuidado de que desactivo esta fuente y activo esta va a depender de lo que le dé esta corriente a esta fuente. Caso contrario, desactivo esta fuente poniendo el puente, y ahora ¿qué es lo que va a pasar cuando activo esta fuente con esta característica? Y debe ser una
solucionen el planteamiento de una super malla. Y la respuesta, tanto por mallas como en la teoría de la superposición, debe de igualarse, debe corresponder. ¿Ok? Entonces no me queda más que mandar la cuestión del planteamiento del ejercicio. Hasta luego y sigan estudiando. Las cosas se están complicando. Las cosas no son sencillas. Como decía mi padre, si todo, o el gran viejo, si todo fuera sencillo, todos seríamos ingenieros, todos seríamos doctores. Y vean qué es lo que está pasando hoy en día con los migrantes. Aquí en México está así de venezolanos, de haitianos. Aquí el Instituto Politécnico está lleno. Entonces hay que estudiarlo porque hay que sobreponernos a la realidad de la humanidad. ¿Y qué pasó en Acapulco? Vengan, vamos a requerir de muchos ingenieros para reconstruir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta luego. Bye. Suerte. No quiere. Ok. Aquí tenemos el libro donde hicimos los cálculos del ejercicio. Este es el libro y el ejercicio. Aquí los podemos ver los ejercicios en este libro, ¿sí? Y aquí está el ejercicio que planteamos ahora. Aquí está el voltaje, ¿sí? Y el tipo de circuito con los valores y la fuente dependiente. Y tenemos aquí su enunciado y el resultado. ¿Sí? Entonces, para hacer aclaraciones, sugerimos mi canal. Hasta luego.